¿Qué son las pedagogías decoloniales? En primer lugar, este tipo de pedagogía pertenece a las corrientes o discursos que son considerados contemporáneos, pues se caracterizan por generar una ruptura con el pasado, el presente y aquel futuro que se pretende construir. Entonces, las pedagogías decoloniales son aquellas prácticas y metodologías de lucha, insurgencia, organización y acción que se deben implementar para transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo, pensando y viviendo desde la alternativa, y no desde una forma impuesta de ver el mundo. Es pertinente aclarar que el término de decolonial no hace referencia a borrar aquello que es colonial, puesto que no se es posible que tales huellas dejen de existir. Es decir, lo decolonial es aquello que denota, en palabras de Catherine Walsh, todo tipo de posturas, posicionamientos y proyectos de resistir, transgredir e insurgir. En otras palabras, lo que sí se hace es visibilizar y alentar construcciones alternativas, puesto que no existe un estado nulo de esa plaga que llamamos colonialidad. Ahora bien, también es necesario añadir que existen otras pedagogías dentro de los discursos contemporáneos que se relacionan con algunos de los puntos de las decoloniales. Entre estas encontramos la pedagogía, como lo mencionaba Pablo Freire, se entiende como una metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación, donde el oprimido da cuenta de su condición y se da un proceso emancipatorio que lleva a este sujeto a una posterior liberación del ser. Entonces es así como se da la relación entre la pedagogía decolonial y la pedagogía de paz, donde ambas actúan en pro de la reivindicación de unos saberes, unos derechos y una humanización, que en algún momento de la historia fueron arrebatados por diversos sucesos a comunidades y pueblos sometidos y marginados. La principal pretensión que posee la pedagogía decolonial es educar de, por y para la paz, creando así una cultura basada en el respeto, la tolerancia, la dignidad y el reconocimiento del otro en tantos saberes y conocimientos propios. Por tanto, es de resaltar la importancia que han tenido y siguen teniendo las diferentes luchas colectivas, las cuales llevan un constante proceso cíclico de aprendizaje y desaprendizaje, constituyéndose como respuesta y alternativa a diferentes problemáticas que enfrenta el ser. El feminismo es un movimiento político y social que lucha por el reconocimiento de los derechos que fueron enajenados a las mujeres y demás individuos feminizados históricamente. Eliminar los cánones que se tienen estimados en cuanto a lo que concierne a la capacidad según el género. El feminismo se vale de muchos recursos para llegar a la población, entre ellas el arte y la pedagogía. Por medio de la educación, llegan a la sociedad a múltiples escenarios pedagógicos y se abren paso para reescribir la historia, resaltar el pasado, esclarecer el presente e iluminar el futuro epistémico. Así como el feminismo se vale de recursos pedagógicos, de tal manera lo hace la decolonialidad. En palabras de Catherine Walsh, pensar lo pedagógico decolonialmente y lo decolonial pedagógicamente. Es también la pedagogía decolonial un movimiento que lucha por la reivindicación de lo nuestro, que centraliza los saberes y cuestiona y desmonta las estéticas que nos dejó la colonia. Además, las pedagogías decoloniales se relacionan con la llamada teoría queer. Esta parte de la idea de que no existe, o al menos no debería existir, la idea de lo normal, puesto que esta premisa establece de por sí una contraparte, la anormalidad. Las pedagogías queer se basan entonces en un principio de deconstrucción, tanto conceptual como cultural, puesto que aquella idea de que algo es normal, correcto o válido ha sido impuesta dentro de nuestra cotidianidad. Y es precisamente allí donde hay una relación directa entre las pedagogías decoloniales y las pedagogías queer. Ambas buscan la construcción alterna de las formas en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Dicho de otro modo, allí donde las pedagogías queer denuncian una ausencia de la teorización de género, de los cuerpos y la problematización de la heteronormatividad, las pedagogías decoloniales denuncian la ausencia de lo no teorizado, aquello que no obedece a la matriz moderna occidental. Como parte final, trataremos de esclarecer algunas características de las pedagogías decoloniales, tomando como ejemplo algunas prácticas que se han llevado a cabo desde el gobierno de Evo Morales en Bolivia, desde inicios del siglo XXI. La revolución que ha representado el gobierno de este mandatario considera una transformación total del país, más allá de algo económico.
Nos referimos es a la recreación de un Estado plurinacional desde perspectivas anticapitalistas y antipatriarcales, lo que conlleva a una refundación del Estado desde una nueva constitución que buscó ampliar derechos, dando cuenta de las desigualdades históricas, para comenzar a construir una sociedad más justa. Entre algunas de las transformaciones que podemos evidenciar en el gobierno de Evo Morales, encontramos: se ha posicionado desde la defensa de los pueblos indígenas y sus derechos, denunciando la opresión histórica hacia los mismos, perpetrada por las invasiones coloniales y neocoloniales. Específicamente, en la reforma constitucional se reconoce al Estado boliviano como plurinacional, otorgando el protagonismo a las identidades, lenguas y tradiciones de las diferentes comunidades indígenas que habitan el territorio. Dicha constitución oficializa 36 lenguas indígenas, resguarda los territorios sagrados e incorpora el derecho de la titulación colectiva de tierras. Incorpora representantes indígenas en las asambleas legislativas, departamentales y reconoce el derecho de autodeterminación sobre sus territorios. Igualdad de género. En el proyecto del Buen Vivir planteado por el gobierno de Evo, tiene la igualdad de género como uno de los ejes centrales a construir para lograr una sociedad justa y democrática. En relación con el acceso a los puestos de poder, Bolivia ha alcanzado uno de los mayores índices de representatividad en el Parlamento a nivel mundial. Las mujeres representan el 50.6% del conjunto de las cámaras legislativas nacionales, lo que supone una cifra muy superior a la de la mayoría de los países europeos. Y por último, está el cambio en el sistema escolar oficial, el cual propone pensar una educación que pueda revalorizar y retomar los saberes y conocimientos propios de los pueblos originarios del país. En este sentido, se planteó un abordaje intercultural en el cual no se busca normalizar a los sujetos, sino dialogar con las culturas propias de cada territorio, y de esta manera conocer la lengua, las tradiciones y saberes indígenas. Asimismo, este giro decolonial implica conocer y trabajar todos los contenidos desde el abordaje intercultural. No puede escindirse el aprendizaje del quechua y del aymara del abordaje de la historia boliviana desde una perspectiva anticolonial.